Así que el día de hoy hablaré acerca de los niveles ideales para que tu maquinaria funcione bien. Yo sé que tú en algún momento de la vida te has preguntado de cómo tu cuerpo puede funcionar adecuadamente y cómo es que este cuerpo tuyo es una maquinaria completamente compleja y coordinada. Así que nuestro organismo sí es una maquinaria completamente perfecta. Cuando consumes alimentos, ¿qué sucede? Cuando introduces oxígeno a tu organismo, ¿qué sucede? Cientos de procesos se ponen en marcha. Unos procesos son anabólicos. ¿Qué significa anabólicos? Que están destinados a almacenar energía o crear estructuras. Y otros procesos que ocurren en tu organismo se llaman catabólicos. ¿Qué significa eso? Significa que utilizan energía de las reservas o que desgastan algunas estructuras. Entonces, definitivamente, nuestro organismo es una maquinaria que controla, que está controlada por cerebros programados genéticamente. Tu cerebro está programado genéticamente para que desarrolle esa cantidad de eventos sucesivos que ocurren en esa maquinaria perfecta. Así que esta mañana yo hablaré acerca de algunas sustancias, de sus niveles óptimos, de sus niveles adecuados, de los niveles que son indeseables cuando los tienes y que generan algunas alteraciones en esa maquinaria que es tu organismo. Así que voy a hablar el día de hoy acerca de lo que son los triglicéridos y lo que es el colesterol para que tú tengas una indicación perfecta de cómo ayudar a algunas personas que tienen esta condición de salud alterada y podamos con nuestra tecnología dar una manito a todas aquellas personas. Entonces voy a hablar un poquito acerca de lo que son los triglicéridos para que conozcamos un poco qué es esto. Bueno, los triglicéridos son una forma de grasa y son una forma de grasa que es común en nuestro organismo, o sea, sí está presente. Y también tienen un uso ideal. ¿Para qué sirven los triglicéridos o para qué sirve esa grasita que está presente en tu organismo? Sirve para producir energía. Ahora, estos triglicéridos, algunos de ellos se procesan en tu propio hígado y otros los podemos obtener de alimentos, cuando tú consumes dulces, cuando consumes pastas, cuando consumes panes. ¿Qué es lo que hace el hígado? Tu hígado lo que hace es que viene y procesa esa cantidad de carbohidratos y los convierte en triglicéridos. Y esos triglicéridos que se producen en el hígado empiezan a ser acumulados. ¿Para qué se acumulan? Para que tú posteriormente los utilices, los puedas utilizar esas calorías en lo que tu organismo necesita, es decir, como una fuente energética. Ahora, esos triglicéridos sirven como una reserva así de energía en algunos momentos cuando, por ejemplo, tú haces algún ayuno prolongado. O sea que cuando tú haces un ayuno, no necesariamente va a suceder algo catastrófico en tu organismo. ¿Por qué? Porque tienes una reservita. Esa reservita fueron esos triglicéridos que se acumularon ahí en el tejido adiposo en tus células grasas. ¿Cuándo más sirve? Cuando tú no consumes adecuada cantidad de alimentos. A veces los hábitos inadecuados de la alimentación nos llevan a procesos de malnutrición. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que tienes una reserva y esa reserva es de esos triglicéridos que procesó tu hígado cuando consumiste alguna cantidad de azúcares, de grasas, de harinas, y esta reserva nos ayuda para poder suplir esa baja cantidad de alimentos que tú tienes. Ahora, hay unos niveles óptimos de triglicéridos y yo se los voy a mostrar en este momento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darte una instrucción para que tú periódicamente, en algún momento de tu vida, lo que puedas hacer es hacerte alguna prueba de triglicéridos y colesterol y pues habitualmente lo recomendado es hacerlo anualmente para que tú tengas presente de que debes controlarlos porque los excesos o los defectos de esos triglicéridos también pueden dar alteraciones importantes en tu organismo. Así que cuando periódicamente te los hagas, ¿cuál es el nivel que debes verificar en tus exámenes de laboratorio, en tu examen de sangre? Que la normalidad contigo debe ser menor a 150 miligramos por decilitro. O sea, si tienes menos de 150, estás perfectamente normal. Pero cuando tienes un límite alto de triglicéridos, cuando están entre 150 y 199, cuando están altos, mayor entre 200 y 499, y cuando están muy, muy altos, cuando tenemos más de 500 miligramos por decilitro. ¿Cuándo sucede esto? Miren, muchas veces sucede esto cuando tenemos alguna herencia de estos triglicéridos y colesterol elevados, cuando nuestros abuelitos o nuestros padres tienen
Estas cifras muy elevadas, generalmente por herencia, tenemos algunas alteraciones de estas cifras. Algunos factores hereditarios ponen en juego pues todo esto, no solamente los factores hereditarios, sino cuando consumimos alta cantidad de calorías, ya les había mencionado, de pronto las grasas, las harinas, los azúcares en exceso, cuando nuestro hígado empieza a alterarse. Por ejemplo, cuando hay cirrosis hepática, es decir, cuando nuestro hígado se pone totalmente duro y hay una insuficiencia de ese hígado, empiezan a generarse acumulación de esta cantidad de triglicéridos. Cuando hay una baja dieta en proteína, es decir, que hay gente que se convierte de la noche a la mañana quizá en vegetarianos y bajan la cantidad de consumo de proteínas y comen demasiados carbohidratos, entonces ahí se puede presentar un acúmulo de triglicéridos también, cuando hay baja cantidad o cuando hay alteraciones en la tiroides, cuando hay alteraciones en tu riñón, cuando consumes algún tipo de medicamentos. Por ejemplo, ¿a quiénes se les suben mucho los triglicéridos? A algunas personas que consumen anticonceptivos orales, que consumen diuréticos, que consumen corticoides, personas también que tienen mal controlada, por ejemplo, su diabetes, o cuando hay trastornos también hereditarios, definitivamente es cuando más se sube el colesterol y los triglicéridos. Ahora, eso es cuando suceden niveles altos de triglicéridos, pero también encontramos personas que tienen niveles muy bajitos de estos triglicéridos. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando consumes muy poquita grasa. Hay gente que raya en el exceso de dietas y no comen absolutamente nada de grasas. Ese tipo de personas quizá puedan tenerlos muy, muy bajitos. Cuando hay personas que tienen también problemas de tiroides, pero al contrario no es hipo, sino hipertiroidismo, es decir, que es un exceso de la actividad de la tiroides. Cuando hay procesos de mala absorción en el intestino no absorbe adecuadamente la cantidad de grasita, entonces hay disminución de la absorción y hay procesos de malnutrición. En todos estos casos hay procesos de triglicéridos altos o bajos, que es lo ideal, que los tengas menores de 150, no mayores de estos valores, pero de verdad que ellos puedan cumplir con su función. ¿Y cuál es la función? Tener una reserva para que tu organismo tome esa cantidad de energía que requieren tus células para cumplir con unas funciones adecuadas. ¿Qué es lo que sucede cuando los triglicéridos son demasiado altos? Cuando son incompatibles con la vida, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay esos factores hereditarios importantes ahí, que los triglicéridos altos lo que hacen es desarrollar enfermedades cardiovasculares y generalmente desencadenan problemas coronarios como estos, infartos del corazón, cuando no llega cantidad adecuada de oxígeno a tu músculo del corazón y no llega adecuada cantidad, ¿por qué? Porque esas arterias están completamente taponadas por esa cantidad de grasa que se acumula ahí por los excesos. Ahora, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son los hábitos que aumentan estas cifras de colesterol? Miremos esto, la obesidad o por herencia o por los malos adecuados hábitos alimenticios, el consumo de cigarrillo, el consumo de carne exagerado y de grasas, el sedentarismo, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo excesivo de gaseosas y de todo lo que tenga altas cantidades de carbohidratos, de calorías y toda esta cantidad de azúcares refinados. Todo eso da como consecuencia que tengamos acúmulo de estos triglicéridos, de que la cantidad de sangre circulante sea demasiado alta. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque estamos en un proceso, en una compañía donde estamos creando nuevos hábitos para nuestra gente y nosotros lo que somos o nuestro comportamiento básicamente es como asesores de salud. Estamos llevando un mensaje de una tecnología que está transformando vidas y la idea es que seamos completamente integrales, que podamos hacer algo completo para nuestra gente. Así que por eso estamos hablando de todos estos puntos. Ahora, ¿qué es el colesterol? El colesterol también es grasita que tú tienes en tu organismo y es una grasa que se produce también dentro de tu organismo y está en las membranas de las células, está en las lipoproteínas, está en las hormonas tiroideas, por ejemplo, en las hormonas sexuales como en la progesterona, testosterona y estrógenos. O sea, quiero que tengas en tu mente que sí, que es una grasita que está en tu organismo y que cumple con unas funciones importantes y también está presente en la bilis. ¿Por qué está ahí en tu vesícula biliar, en esa bolsita? Porque cumple con una función importante el colesterol y es ayudarte a la digestión de las grasas. Eso hace el colesterol. Ahora, también es un precursor de la vitamina D. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay trastornos principales o los trastornos del colesterol? Cuando hay algún trastorno del colesterol, es decir, cuando hay exceso de ese colesterol, lo que hace es empezar a depositarte. ¿Y dónde se deposita habitualmente? En tus vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a generar unas placas
en tus vasos sanguíneos a formar algo que se llaman los ateromas, a disminuir el paso de la sangre con oxígeno, y lo que hace es ocasionar en tu corazón infartos, y en tu cerebro lo que hace es hacer algo que habitualmente la gente conoce como, la gente del común conoce como un derrame o como una enfermedad vascular cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, o a nivel periférico, por ejemplo, en las piernas, en tus piernas, disminución de la oxigenación y genera habitualmente úlceras, por ejemplo. Entonces, todo eso es consecuencia de los excesos. Sí debemos tener colesterol y triglicéridos, pero en unos niveles óptimos. Por eso hoy los he traído para que conozcamos un poquito cuáles serían tus niveles de colesterol ideales. Deseables, menor de 200. Un límite alto, 200, 239. Y un límite muy, muy alto, mayor de 240. Si tú tienes una historia familiar importante de tener triglicéridos y colesterol elevados, es importantísimo que empieces no solamente a concientizarte con algunos de los tips que el día de hoy te estoy regalando, sino también que empieces a consumir algo de nuestra tecnología. Y el consumir nuestra tecnología nos va a ayudar a tener una mejor nutrición celular, a que tu organismo aproveche adecuadamente los nutrientes, a que cumpla con esas funciones adecuadas, a que elimine los excesos, a que controle completamente los excesos y que tengamos de verdad larga vida, longevidad con calidad de vida, que es el lema de nuestra compañía. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay aumento de ese colesterol? Bueno, quiero decirte que hay un colesterol que es bueno y hay otro colesterol que es malo. Y decirte que esa grasita que circula en tu organismo es soluble en agua. Es soluble en agua y es transportada por la sangre, pero eso sucede a través de algo que ya hemos hablado en algún momento, que son las lipoproteínas, que son las que transportan no solamente colesterol y transportan también triglicéridos. Entonces, mire lo que sucede un poquito para que ustedes tengan el conocimiento cuál es el colesterol bueno y el colesterol malo. Cuando esas lipoproteínas se unen a las LDL, que es el colesterol malo, LDL, colesterol malo, miren lo que sucede. Sucede que esa principal lipoproteína lleva el colesterol desde el hígado hasta todo el organismo. Entonces, imagínense, ya sabemos, en el organismo se produce colesterol, pero ¿qué pasa cuando se unen esas lipoproteínas a ese colesterol malo, a las HDL? Esa cantidad de grasa es transportada desde el hígado a todos los tejidos. Y miren lo que sucede, empieza a acumularse colesterol, triglicéridos, empiezan a acumularse en todos los vasos sanguíneos de diferentes tejidos y empiezan a taponarse. Ahora, hay un colesterol que sí es bueno. El colesterol bueno es el LDL. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la función? Que cuando él va a través de la sangre, entonces lo que hace es recoger todo el colesterol y lo lleva hasta el hígado. ¿Y para qué lo lleva hasta el hígado? Para que sea metabolizado. Entonces, señores, ¿cuál es lo ideal? Que en nuestro organismo tengamos más colesterol bueno, o sea, el LDL, el HDL, perdón, que esté más alto, que esté elevado. ¿Cómo se logra? Con el consumo de alimentos que tengan en este momento mucho más grasas sanas, grasitas sanas, grasitas vegetales, y con el consumo de nuestra tecnología, que es la que hace o estimula a nuestro organismo a que se metabolice adecuadamente esa cantidad de colesterol y de triglicéridos y que no se reduzca la luz de nuestros vasos sanguíneos como aparece en estas fotos, que es cuando se ha acumulado completamente este colesterol y lo que está haciendo es taponar completamente nuestros vasos sanguíneos. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de colesterol? Muchas veces consumimos alimentos sin ni siquiera saber qué es lo que están haciendo en nuestro organismo. Ahora, el colesterol en el organismo tiene dos fuentes. Una que es externa, que viene de la dieta, que ustedes la están viendo aquí en la pantalla, y otra es interna, es decir, que tu organismo produce colesterol. Ahora, debido a que tu organismo produce colesterol, ¿qué es lo que pasa? Que algunas personas, ojo que hay algunas personas que aunque tengan dietas completamente saludables, que no consuman huevos, leche, carnes, que es donde habitualmente se encuentran mayores cantidades de colesterol, sucede que por genética, algunos desórdenes tienen los triglicéridos y el colesterol altísimos. Hay personas que son súper delgadas, que no consumen nada de esto y que por genética tienen los triglicéridos y el colesterol elevadísimos, que a veces son incompatibles casi que con la vida. Así que, bueno, algunos de los alimentos que tú estás consumiendo, solamente para que te concientices un poco, que muchos de los derivados de todos estos productos que tú ves aquí, de los lácteos, de las carnes, de los huevos, son los que tienen la mayor cantidad
de colesterol. Y algo que me pareció muy impactante en todo el estudio que he hecho acerca de esto, y es que la absorción de la cantidad de colesterol del contenido de los alimentos es casi el 50%, es decir, tu organismo absorbe el 50% del colesterol que está en esta cantidad de alimentos. Entonces es importante sí controlar todos los hábitos de la alimentación para que esa cantidad de colesterol no se siga absorbiendo y no siga haciendo estragos en tu organismo, porque si estamos en este momento con la mentalidad de longevidad con calidad de vida, los productos nuestros tampoco son mágicos y la idea es que tengamos algunos hábitos importantes para hacer esa reducción de esta cantidad de grasa que estamos consumiendo día a día. Ahora, hay unos órganos que son productores de colesterol en tu organismo. En el hígado, por ejemplo, produce entre un 10 a un 20% del colesterol que tú tienes en tu organismo, pero también algunos órganos diferentes, como el intestino, también produce colesterol. Tu corteza suprarrenal también produce colesterol. Los testículos y los ovarios también producen un poco de colesterol. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta para que reduzcamos esa ingesta de colesterol. Ahora, si tienes una persona a la cual le vas a recomendar nuestra tecnología, yo soy muy partidaria de que seamos buenos asesores, de que le digamos, ok, vamos a ayudarte con algunas recomendaciones de la dieta y vas a empezar algunos de los productos nuestros, alguna de la tecnología, que te va a ayudar a disminuir rápidamente. Pero ¿cuáles son los hábitos que vas a cambiar? Indudablemente, si es una persona que ya está en un tratamiento medicamentoso, porque tiene triglicéridos y colesterol elevados, no le vayas a suspender el medicamento, porque tú no eres médico, tú sencillamente eres un asesor. Y lo que vamos es ayudar y acelerar el proceso de disminución de esos triglicéridos y colesterol. Así que vamos a dejarle su medicamento, vamos a ayudarle a que cambie un poco de hábitos con relación a la alimentación y al consumo de algunos alimentos, como a recomendarle que disminuya las gaseosas, las bebidas alcohólicas, los azúcares, los dulces, los chocolates, los bizcochos, las pastas, las pizzas, las papas, todo lo que es frito, los yogures, lo que sea rico en grasa, en leche entera, los quesos grasosos, que algunos son absolutamente deliciosos, pero esos no los debemos consumir, no los debemos incentivar. Alimentos que tengan altísima cantidad de carbohidratos, los postres en exceso, todo eso lo que hace es traernos algunas consecuencias nefastas en nuestro organismo. Vamos a ayudarle a esa persona que disminuya peso, entonces que haga un poco de ejercicio cardiovascular para que empiece la pérdida de peso. Y si es una persona que tiene también, digamos, alta cantidad de grasa corporal, pues podemos indicarle también nuestro programa Zen Body, que es maravilloso, para ayudarle a controlar esa cantidad de grasa, esos triglicéridos y colesterol que se acumulan, esa grasa que tiene en exceso en su organismo. Debemos también recomendarle a esa persona que se haga periódicamente, por lo menos una vez al año, unos triglicéridos y un colesterol, un LDL y HDL, ya lo entendimos el día de hoy, las lipoproteínas de alta densidad y baja densidad, o sea, el colesterol bueno y el colesterol malo, para poder que esa persona empiece a cambiar un hábito y se concientice de que definitivamente tiene que hacer ese cambio. Ahora, si te encontraste con una persona que te mostró un resultado de laboratorio, ya lo dijimos, muchos de ustedes no son médicos, pero sí pueden mirar unos resultados. Si ustedes ven que están demasiado altos, pueden empezar a recomendarle nuestra tecnología, y es importante llevar un control, y esto es hacer una documentación de esos niveles, y nos va a servir para tener un gran testimonio de que aceleramos la pérdida de triglicéridos y colesterol de esa persona. Ahora, si los tiene demasiado bajos, definitivamente lo que entendimos hoy en lo que va de esta conferencia es que necesitamos que esa persona se nutra adecuadamente, que adquiera una serie de alimentos importantes para que sus niveles estén en condiciones óptimas, ni muy altos ni muy bajitos, pero definitivamente necesitamos que los controle. Ahora, debemos en este momento preferir alimentos que sean ricos ¿en qué? Ricos en fibra. Pescados, alimentos ricos en grasas que no sean saturadas, que sean pobres en grasas saturadas. En este momento debemos ayudar a la gente a que también consuma, por ejemplo, todos los panes y harinas que sean ricas en cereales, panes integrales, que sean multicereales, y todas estas bebidas que sean bajas en calorías, que estén endulzadas con stevia o con este tipo de productos. Es importante que lo hagamos. Ahora vamos a ver cómo le recomendamos a todas estas personas el consumo de nuestra tecnología. El consumo de nuestra tecnología es ideal para ellos
¿Y cómo le vamos a recomendar Vidacel, por ejemplo? Ya sabemos que Vidacel, y lo hemos hablado, que es una fuente rica en antioxidantes, que estimula también a nuestro organismo a que produzca una serie de antioxidantes importantes, nos ayuda con todos los niveles saludables también de colesterol. ¿Por qué nos ayuda con esos niveles de colesterol? Miren que hay algunos aspectos importantes que debemos hacer y para eso estamos el día de hoy acá, para conocer un poquito cómo es que actúa el Vidacel en estas personas que tienen triglicéridos y colesterol elevados. Un punto importante es que nos ayuda con la parte del pH. Recordemos que el Vidacel es cultivado en unos suelos importantes donde hay un pH alcalino. ¿Y qué es lo que sucede con el pH alcalino? Muchos de los procesos que en tu organismo suceden, los procesos enzimáticos, los procesos inmunológicos, los procesos de reparación celular, se llevan adecuado mejor en condiciones alcalinas. Pero muchos de esos procesos en tu organismo generan mucho ácido. Entonces, ¿qué es ideal? Pues es ideal que le demos Vidacel, ¿para qué? Para que la sangre esté más alcalina y todo ese metabolismo de esa cantidad de grasas se haga mejor en ese medio alcalino. Entonces, número 1, el Vidacel es importante, ¿por qué? Porque empieza a alcalinizar la sangre y al alcalinizar nuestra sangre, ayuda a que los procesos metabólicos de las grasitas se lleven a cabo adecuadamente. Eso es importante saber. Ahora, punto número 2 del Vidacel. Recordemos que al estar cultivado en ese medio donde hay espirulina, la cantidad de espirulina que hay en ese sitio, ¿qué es lo que sucede? Que provee al Vidacel de algo que se llama la fenilalanina. Y esto es un aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa fenilalanina? Que de alguna manera hace algún efecto para suprimir un poquito el apetito. Entonces, nos ayuda también con los programas de pérdida de peso, nos ayuda a controlar un poco eso porque nos ayuda a controlar de alguna manera no solamente la pérdida como del apetito, sino también nos ayuda con la pérdida de colesterol y de triglicéridos y con todas las funciones cardiovasculares. Entonces, punto número 2, importante, la fenilalanina, que es ese aminoácido que lo provee la espirulina, gracias a que está enriquecido ese suelo donde se cultiva. Ahora, punto número 3 del Vidacel, ¿por qué es importante para una persona con triglicéridos y colesterol alterados? Por la mitocondria. Miren qué sucede en las mitocondrias. Cuando tenemos energía celular de sobra, entonces cuando hay mucha energía, estamos en óptima salud. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasa cuando él tiene cantidad de energía ideal? Digamos que tiene un nivel de reparación celular adecuado y un balance metabólico. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esas mitocondrias estén en adecuada cantidad con el aporte que le hacemos con el Vidacel. ¿Y qué va a pasar? Que va a metabolizar muchísimo mejor la cantidad de grasa para que no se acumule. Entonces, es importante que lo sepamos. Ahora, punto número 4, ¿qué es lo que pasa con el Vidacel? Que el Vidacel lo que hace es formar parte de un proceso de desintoxicación o detoxicación en nuestro organismo. Ahora, el hígado es el órgano o es el centro de donde se llevan a cabo todos los procesos de desintoxicación de tu organismo, donde se procesan todas las toxinas, todo, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que sucede? Para realizar toda esa tarea de desintoxicación, pues tu hígado necesita vitaminas, necesita antioxidantes, necesita algunos antioxidantes importantes, por ejemplo, como el glutatión. ¿Y el Vidacel qué es lo que hace? Pues que el Vidacel lo que hace es que aporta esas glicoproteínas que son necesarias para la producción de ese glutatión, que es ese antioxidante importante para el metabolismo de la grasa. Entonces, ese es un punto supremamente importante. El Vidacel aporta ese glutatión, que es lo que necesitamos, la producción o lo estimula ¿para qué? Para que se metabolice la grasa adecuadamente. Entonces, te he dado los 4 puntos importantes por qué el Vidacel es ideal para una persona que tiene el colesterol y los triglicéridos altos. ¿Por qué la AMPM es importante? Porque recordemos un poquito que las grasas se oxidan. Cuando la grasa ya no puede ser una fuente de energía y cuando la grasa empieza a excederse en tu organismo, en todos los tejidos, lo que hace es empezar a oxidar los tejidos. Entonces, ¿qué hace la MPM? Es esa cantidad de micronutrientes, lo que hacen es que se tornan como un antioxidante, es decir, que completan ese electrón que ha perdido ese radical libre y lo que hace es regular o controlar la oxidación que puede generar
o que puede degenerar todas estas grasas y que hace que se acumulen. Entonces, el AMPM cumple una labor importantísima de generar antioxidación en todas tus células y controlar la oxidación de las grasas. ¿Qué hace el Reserve? Número 1, recordemos un poquito que los antioxidantes que tiene antioxidantes, que tiene ácidos grasos, que tiene resveratrol y todos esos componentes que ustedes ven en la pantalla. ¿Qué es lo que hace el Reserve? Estabiliza la oxidación de las grasas. Entonces, las estabiliza también, lo que hace es controlar la oxidación, completar ese electrón que le hace falta al radical libre, y lo que favorece es que tu hígado y tus vasos sanguíneos no se acumulen esa cantidad o ese exceso de grasa. Ahora, ¿qué es lo que hacen los ácidos grasos que tiene este Reserve en tu organismo? Favorece también el metabolismo del colesterol, y como hay algunas vitaminas que están en las membranas celulares y lo que hace el Reserve es mejorar la absorción de esas vitaminas liposolubles, entonces también ayudamos a que se disminuya ese colesterol y esos excesos con la cantidad de antioxidación que genera también inclusive los ácidos grasos. Ahora, el resveratrol del Reserve, ¿qué es lo que hace? Que estimula los genes de supervivencia que tú tienes, y cuando se estimulan los genes que están dormiditos en ti, ¿qué es lo que pasa? Que tu organismo, que tus procesos enzimáticos, que todas las funciones de tus órganos y de tus sistemas funcionan adecuadamente. Entonces, si funcionan adecuadamente, estamos acelerando el metabolismo de las grasas, es decir, que ideales para una persona con triglicéridos y colesterol elevados, el Vidacel, el Reserve y el AMPM. Si miramos cómo o cuál es el ideal para una persona con esto, pues con esta condición de salud alterada, pues ideal, el panorama ideal sería que esta persona consumiera todo esto. AM, en la mañana 2 tabletas con el desayuno, Vidacel tomar en ayunas, disuelto en agua tibia, Reserve un sobre en el día con algunas comidas y el PM tomar 2 tableticas en la noche. Ese es el panorama ideal. De hecho, en la conferencia anterior que hablé un poquito acerca de lo que es la diabetes, este sería el panorama ideal también para una persona con diabetes. Pero entendemos que financieramente la gente no puede adquirir toda nuestra tecnología. Entonces yo les diría, para que empecemos, podemos empezar con una persona que tiene esta condición, con un Reserve y un Vidacel. Empezar uno y uno, y luego ir introduciendo con esta persona el AM y el PM en la medida en que ella pueda, pero nunca dejar el Vidacel, jamás el Vidacel. Podemos hacer una combinación de cualquiera de estos productos, pero ideal nunca Vidacel, nunca lo vayamos a dejar, porque es el que tiene la mayor cantidad de efectos, y lo hemos hablado el día de hoy, 4 efectos importantes para que disminuyan los triglicéridos y colesterol. Así que tu cuerpo es una máquina y de ti depende que funcione bien, de ti depende que consumas alimentos adecuados o alimentos que tengan grasas saturadas y que no hagan bien a tu organismo. Bueno, les deseo un feliz martes y espero que con esta información empecemos a consumir adecuadamente nuestros alimentos y nuestra tecnología y podamos recomendarlos adecuadamente. Un abrazo para todos, les habló Alma Vivas desde la ciudad de Bogotá. Buen día para todos.